Salzburgo, invierno de 1538. En una cripta olvidada por el tiempo, mientras la nieve cubría los techos de los monasterios como un sudario blanco, un hombre escribió su última confesión con tinta de alma y silencio. Su nombre era Paracelso. Aquel pergamino no contenía fórmulas ni teorías. Era un grimorio de vida, un códice sellado con símbolos alquímicos, donde cada palabra era un conjuro, cada frase una orden sagrada capaz de modificar la carne, la sangre y la conciencia. Porque Paracelso descubrió lo impensable, que el cuerpo no obedece a pastillas, sino a palabras, que las células son discípulas del verbo que las nombra, y que cada órgano espera, en silencio, el decreto que lo despierte. Por eso escondió este conocimiento, porque sabía que no todos estaban listos. Pero ahora que el alma del mundo clama por recordar, este manuscrito ha regresado. Quien escuche hasta el final no recibirá un audiolibro, recibirá un ritual de activación interior, una llave para hablarle a su cuerpo como los sabios hablaban a las estrellas. Este no es un libro, es un despertar, una ceremonia secreta entre tú y el verbo que creó la vida. Esto escribo en el año del Señor de 1541, mientras las llamas de la hoguera amenazan a quienes osamos desafiar las mentiras de la medicina. Que estas palabras sobrevivan cuando mi cuerpo sea cenizas. Había un mercader en Basilea. Su nombre era Johann Weiss. Lo recuerdo porque fue el primer hombre que vi morir por sus propias palabras y luego renacer cuando aprendió a cambiarlas. Llegó a mi consulta arrastrando una muerte que él mismo había forjado. Los médicos llamaban cáncer a lo que yo reconocí como el resultado de años de maldecir su propio templo. Soy un hombre maldito, repetía. Mi cuerpo me traiciona. Cada día me pudro un poco más. Escuché atentamente, no al diagnóstico de los médicos, sino a las palabras que salían de su boca, porque había aprendido algo que ningún galeno conocía. El cuerpo humano es el escriba más fiel del alma. Cada palabra que pronuncias, cada pensamiento que alimentas, cada emoción que sientes, se convierte en instrucciones precisas para tus órganos. Tu hígado no sabe que estás siendo dramático cuando dices «me muero de rabia». Tu corazón no comprende que es solo una expresión cuando dices «esto me mata». Tus células solo conocen un lenguaje, la obediencia absoluta. Durante mis años de estudio en los monasterios de Egipto, los maestros herméticos me enseñaron que el cuerpo físico es meramente la manifestación densa de nuestros cuerpos sutiles, que toda enfermedad nace primero en el cuerpo etérico, luego en el astral y finalmente se materializa en la carne. Pero descubrí algo más. Descubrí que las palabras son el puente entre estos mundos. Cuando Johann repetía «me pudro», no solo expresaba un sentimiento, estaba dando una orden directa a su cuerpo etérico. Estaba programando la putrefacción celular. Estaba escribiendo con tinta invisible el decreto de su propia destrucción. Le expliqué que su enfermedad no era el cáncer. Su enfermedad era la ignorancia sobre el poder creador de su verbo. Cada una de tus células posee una inteligencia primitiva pero perfecta. No razona, no juzga, solo obedece. Es como un soldado que sigue órdenes sin cuestionar si vienen del general o del enemigo. Cuando dices «esto me enferma», tus células responden «sí, mi señor». Iniciamos el proceso de enfermedad. Cuando repites «no puedo más», tu sistema nervioso susurra «entendido». Cortamos el suministro de energía. Cuando murmuras «me duele todo», tus terminaciones nerviosas confirman «orden recibida». Aumentamos la señal de dolor. Este conocimiento me llegó no por estudio, sino por revelación. Durante una noche de experimentación alquímica, mientras destilaba el mercurio filosófico, mi conciencia se expandió más allá del laboratorio. Vi las líneas de luz que conectan cada pensamiento con cada célula. Vi cómo las palabras crean patrones geométricos en el campo áurico, que luego se cristalizan en los tejidos. Esa noche comprendí que la medicina verdadera no consiste en combatir síntomas, sino en corregir los decretos incorrectos que el alma ha dado al cuerpo. A Johann le enseñé lo que llamé la respiración del verbo sagrado. Pero no era un simple ejercicio, era un ritual de poder que reprogramaba directamente la memoria celular. Cada mañana, antes de que el sol tocara el horizonte, Johann debía sentarse mirando hacia él. Colocaba su mano izquierda sobre el corazón y la
derecha sobre el plexo solar. Estos son los centros donde se almacena la información emocional, que luego se convierte en química corporal. Respiraba profundamente, llenando primero el vientre, luego el pecho, luego la garganta. En cada inhalación, absorbía el prana matutino. En cada exhalación, liberaba las toxinas emocionales acumuladas. Y mientras respiraba, pronunciaba estas palabras como si fueran una oración sagrada. Mi cuerpo es el templo perfecto de mi alma inmortal. Cada célula vibra en armonía divina. Mi sangre es el río sagrado que lleva vida a cada rincón de mi ser. Mis órganos danzan al ritmo de la salud perfecta que es mi naturaleza verdadera. Pero no las decía como quien repite un mantra. Las pronunciaba como quien da órdenes a un ejército. Con autoridad, con certeza, con la convicción de quien conoce el poder de su propio verbo. Durante 7 respiraciones, 7 veces, 7 órdenes directas a los 70 billones de soldados celulares que conforman su ejército corporal. En la primera semana, nada cambió en su cuerpo físico, pero algo fundamental cambió en su campo energético. Dejó de emanar la frecuencia de la muerte, comenzó a vibrar en la frecuencia de la vida. En la segunda semana, el color grisáceo de su piel empezó a cambiar. Sus ojos perdieron esa opacidad que caracteriza a los moribundos. En la cuarta semana, comenzó a retener alimentos sin vomitar. Su estómago había dejado de recibir órdenes de destrucción. En la octava semana, los médicos de Basilea no podían explicar lo que veían. El tumor había desaparecido completamente, pero yo sabía que no había sido una curación. Había sido una corrección. Johann había aprendido a hablarle a su cuerpo en el idioma que éste comprendía, el idioma de la autoridad amorosa. Los médicos ven síntomas. Los sanadores ven palabras convertidas en carne. Los médicos atacan la enfermedad. Los sanadores corrigen el verbo. Los médicos luchan contra el cuerpo. Los sanadores le recuerdan al cuerpo su naturaleza divina. Esta es la primera ley de la medicina hermética. Tu cuerpo es tu creación más perfecta y obedece exactamente lo que le ordenas crear. Si le ordenas enfermedad, creará enfermedad. Si le ordenas salud, creará salud. Si le ordenas vejez, creará vejez. Si le ordenas regeneración, creará regeneración. La elección siempre es tuya. Pero cuidado. Este conocimiento conlleva una responsabilidad terrible. Una vez que sabes que tus palabras crean tu realidad física, ya no puedes culpar a las circunstancias, a los gérmenes, a la herencia o al destino. Tu cuerpo es tu responsabilidad. Tu salud es tu creación. Tu enfermedad es tu decreto. Y tu sanación es tu poder. Que estas palabras se encuentren oídos dispuestos a escuchar la verdad, aunque esta verdad destruya las mentiras cómodas en las que has vivido. Capítulo 2. La sangre escucha. Tu sangre es tinta líquida que escribe tu destino. El año era 1538. Había sido llamado a la corte del duque Ferdinand de Tirol para examinar a su esposa, la duquesa Philippine. Los médicos de la corte susurraban que padecía de sangre corrupta y que moriría antes del invierno. La encontré en sus aposentos, pálida como la luna menguante, con ojeras profundas que hablaban de noches sin descanso. Pero no fueron sus síntomas físicos lo que captó mi atención. Fue algo mucho más revelador. Cada vez que hablaba de su condición, se tocaba instintivamente el pecho, justo sobre el corazón. Y cada palabra que pronunciaba era como una daga dirigida a su propia sangre. Mi sangre está envenenada, decía. Siento cómo se corrompe dentro de mí. Cada latido lleva la muerte a mis órganos. Los médicos asentían, confirmando su diagnóstico. Pero yo vi algo diferente. Vi a una mujer cuyas palabras estaban literalmente envenenando su torrente sanguíneo. Esa noche, en mi laboratorio, mientras destilaba esencias lunares para crear un elixir, recibí una visión que cambiaría para siempre mi comprensión sobre la sangre humana. En estado de trance alquímico, mi conciencia se sumergió en las profundidades de mi propio torrente sanguíneo. Vi lo que ningún médico había visto jamás. La sangre no es solo un fluido que transporta nutrientes. La sangre es el río consciente que lleva los decretos del alma a cada célula del cuerpo. Cada gota de sangre es como un mensajero, que susurra a los órganos las órdenes que has dado con tus palabras, tus pensamientos, tus emociones.
Tu sangre no distingue entre una orden consciente y una queja inconsciente. Solo transporta la información vibratoria que le das. Cuando Philippine repetía, mi sangre está envenenada, sus glóbulos rojos recibían literalmente la orden de transportar toxinas. Cuando decía siento cómo se corrompe, sus células sanguíneas comenzaban a vibrar en la frecuencia de la corrupción. Vi cómo cada palabra negativa que había pronunciado durante años se había convertido en una instrucción química. Sus miedos se habían transformado en hormonas del estrés. Su desesperanza se había cristalizado en deficiencias nutricionales. Su sensación de estar envenenada había ordenado a su sistema inmunológico que atacara sus propios tejidos. Pero también vi algo más extraordinario. Vi que la sangre tiene memoria. Cada trauma, cada alegría, cada decreto que has hecho, queda grabado en la matriz líquida de tu torrente sanguíneo, como información que se transmite continuamente. Al día siguiente, regresé a los aposentos de la duquesa, con un conocimiento que ningún médico poseía. Le expliqué que su sangre no estaba enferma, su sangre estaba obedeciendo. Vuestra Alteza, le dije, vuestra sangre es perfecta. Es el instrumento más obediente que poseéis. Ha estado cumpliendo exactamente las órdenes que le habéis dado. Me miró con desconcierto. ¿Qué órdenes? Cada vez que decís mi sangre está envenenada, le ordenáis que se envenene. Cada vez que repetís se corrompe dentro de mí, le ordenáis que se corrompa. Cada vez que susurráis lleva la muerte a mis órganos, le ordenáis que transporte muerte. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza sino de reconocimiento. Por primera vez comprendía que había sido la arquitecta de su propia enfermedad. Le enseñé entonces lo que llamé los nombres sagrados de la sangre. En la tradición hermética que aprendí en Egipto, cada elemento del cuerpo tiene un nombre secreto, un nombre que, cuando se pronuncia con conocimiento y autoridad, despierta la naturaleza divina de ese elemento. El nombre sagrado de la sangre es Haima Zoe, sangre de vida. Pero no es solo pronunciar las palabras, es comprender que tu sangre es el río sagrado que conecta tu alma con cada célula de tu cuerpo. Cada mañana, durante 21 días, Philippine debía realizar lo que llamé la consagración de la sangre sagrada, sentada en posición de loto, con las palmas de las manos sobre el corazón. Debía visualizar su sangre como un río de luz dorada que fluía por todo su cuerpo. Mientras respiraba profundamente, debía pronunciar estas palabras con la autoridad de quien conoce su poder. Haima Zoe, sangre de vida divina que fluye por mis venas. Cada gota es medicina perfecta. Cada célula sanguínea es un mensajero de salud. Mi sangre transporta vida, vitalidad y regeneración a cada órgano, cada tejido, cada célula de mi templo sagrado. Pero no era solo una oración, era una reprogramación completa de la información que su sangre transportaba. Durante la visualización, debía ver cómo su sangre dorada limpiaba cada órgano, nutriendo cada célula, llevando oxígeno puro y vitalidad a cada rincón de su cuerpo. Debía sentir cómo su corazón bombeaba no solo sangre, sino conciencia pura, amor líquido, vida concentrada. Los resultados fueron extraordinarios. En la primera semana, el color regresó a sus mejillas. En la segunda, su energía se multiplicó. En la tercera, los análisis mostraron que su sangre había recuperado todos sus parámetros normales. Pero el verdadero milagro no fue la curación física. Fue que Philippine comprendió algo que cambió. Su vida para siempre, que su sangre era su aliada más fiel, no su enemiga. Años después, cuando me escribía desde Italia, me contaba que había enseñado esta técnica a docenas de nobles que sufrían de sangre corrupta. Todos habían sanado. Todos habían comprendido que su sangre era el vehículo perfecto de su conciencia. Durante mis investigaciones posteriores, descubrí que los antiguos egipcios conocían este secreto. Llamaban a la sangre el Nilo interior y sabían que era el río que conectaba el mundo físico con el mundo espiritual. Los alquimistas árabes la denominaban el mercurio viviente porque comprendían que era el elemento que transformaba los pensamientos en realidad física. Los cabalistas hebreos la llamaban la tinta de Dios porque reconocían que era el medio a través del cual la conciencia divina escribía la experiencia humana. Pero este conocimiento se había perdido. Los médicos habían comenzado a ver la sangre como un simple fluido mecánico,
ignorando su naturaleza consciente y obediente. Cada vez que dices mi sangre está bien, tu sangre responde vibrando en la frecuencia del bienestar. Cada vez que afirmas mi sangre es perfecta, tus células sanguíneas se alinean con la perfección. Cada vez que decretas mi sangre transporta vida, cada gota se convierte en medicina líquida, pero también funciona en sentido contrario. Cada vez que te quejas de tu sangre, la debilitas. Cada vez que la culpas por tu enfermedad, la programas para enfermarte. Cada vez que la ves como tu enemiga, se convierte en tu enemiga. Tu sangre es el medio de comunicación más directo entre tu alma y tu cuerpo. Es el río que transporta no solo nutrientes, sino decretos. No solo oxígeno, sino conciencia. No solo células, sino órdenes. Y la calidad de lo que transporta depende completamente de la calidad de los decretos que le das. He visto hombres morir con sangre perfectamente sana porque habían decretado su muerte. He visto mujeres sanar de anemias severas porque habían decretado su vitalidad. He visto niños recuperarse de leucemia porque sus madres habían aprendido a hablarle a su sangre en el idioma del amor. La sangre no miente, la sangre no engaña, la sangre obedece. Si quieres conocer el estado real de tu conciencia, observa tu sangre. Si quieres cambiar tu destino físico, cambia los decretos que das a tu sangre, porque tu sangre es tinta líquida que escribe tu destino en cada célula de tu cuerpo. Y tú, y solo tú, decides qué historia escribir. Capítulo 3. El veneno de las emociones. Las emociones no liberadas son los únicos venenos que el alma destila por sí misma. He visto morir a más hombres por el veneno de su propia ira que por todas las hierbas ponzoñosas de los bosques bávaros, y he visto sanar milagrosamente a quienes aprendieron el secreto que hoy te confío. Cada emoción no liberada se convierte en un químico mortal, que el cuerpo obedece fielmente crear. Era el invierno de 1536, cuando llegó a mi consulta en Einsiedeln una dama de la corte del emperador Carlos, doña Catalina de Mendoza. Su rostro, que una vez fue considerado el más hermoso de Castilla, ahora mostraba las marcas de una enfermedad que ningún médico había logrado identificar. Úlceras sangrantes aparecían y desaparecían por todo su cuerpo sin patrón aparente. Su piel se tornaba amarillenta durante días enteros y sus ojos se hundían como si la vida misma la abandonara gota a gota. Los mejores galenos de España habían dictaminado que sufría de una corrupción de los humores imposible de curar. Habían probado sangrías, purgas, cataplasmas de hierbas raras traídas desde las Indias e incluso exorcismos ordenados por la misma Inquisición. Nada la sanaba. Cada tratamiento parecía empeorar su condición. Cuando se presentó ante mí, envuelta en velos para ocultar las llagas de su rostro, pude ver inmediatamente la verdadera causa de su mal. No estaba en su cuerpo físico, sino en los cuerpos sutiles que lo alimentan, alrededor de su corazón, invisible a los ojos carnales, pero cristalino para quien conoce los secretos herméticos. Giraba una masa densa de energía púrpura y negra, como humo venenoso que jamás encuentra escape. Le pedí que me contara no sus síntomas, sino la historia de su corazón. Al principio se resistió, como todos los enfermos que prefieren esconder la causa antes que enfrentar la cura. Pero cuando le expliqué que cada emoción reprimida se convierte en un veneno específico que el cuerpo está obligado a manifestar, sus defensas se desplomaron como murallas de arena. Me confesó entonces que durante 15 años había guardado un odio feroz hacia su hermana menor, quien había seducido a su prometido la noche antes de la boda. Nunca había expresado esta ira, nunca había confrontado la traición, nunca había liberado el veneno que crecía en su interior, como una serpiente que se alimenta de su propia cola. Por el contrario, había sonreído en público, había mantenido la compostura de dama noble, había tragado cada día su humillación hasta convertirla en un elixir de muerte. Le expliqué entonces la primera ley de la alquimia emocional. Toda emoción es una sustancia real, que el cuerpo produce obedeciendo exactamente las órdenes que le damos. Cuando reprimimos la ira, el cuerpo crea literalmente los químicos de la ira y los almacena en los tejidos. Cuando negamos la tristeza, el cuerpo produce los compuestos de la melancolía y los deposita en los órganos. Cuando ocultamos el miedo, el cuerpo genera los venenos del terror y los acumula en la sangre.
Cada emoción no expresada se convierte en un mandato tóxico que el cuerpo cumple sin cuestionamientos. La ira reprimida se transforma en inflamación, úlceras, problemas de hígado y vesícula. La tristeza guardada se convierte en depresión, problemas pulmonares, debilidad en los riñones. El miedo escondido genera ansiedad, problemas cardíacos, debilidad en el sistema nervioso. La culpa no liberada se manifiesta como problemas digestivos, enfermedades autoinmunes, dolores sin causa aparente. Doña Catalina me preguntó, con lágrimas corriendo por sus mejillas lastimadas, si había alguna manera de deshacer 15 años de veneno acumulado. Le respondí que el cuerpo es el servidor más obediente que existe y que si había obedecido fielmente las órdenes tóxicas, obedecería con la misma fidelidad las órdenes de sanación. Le enseñé entonces la técnica que llamé la transmutación del veneno emocional, un secreto que había aprendido de los manuscritos prohibidos del monasterio de Santa Catalina en el desierto del Sinaí. Primero, debía reconocer y nombrar exactamente cada emoción que había reprimido. No era suficiente decir estoy triste o siento ira. Debía ser específica. Siento una ira ardiente hacia mi hermana por haberme traicionado. Siento humillación por haber sido ridiculizada públicamente. Siento culpa por haber deseado su muerte. Siento miedo de que nunca pueda confiar en nadie otra vez. Segundo, debía dar permiso consciente a su cuerpo para liberar los químicos tóxicos almacenados. Esto lo haría colocando sus manos sobre cada órgano afectado y pronunciando estas palabras exactas: cuerpo mío, servidor fiel, te ordeno liberar ahora todo el veneno que has guardado por obediencia. Ya no necesito estos químicos de dolor. Los libero con gratitud por haberte protegido y te ordeno crear ahora solamente los químicos de la paz, el perdón y la renovación. Tercero, debía expresar físicamente cada emoción reprimida hasta que el cuerpo sintiera la liberación completa. Esto significaba gritar su ira hasta que la garganta se sintiera limpia, llorar su tristeza hasta que no quedaran más lágrimas, temblar de miedo hasta que el sistema nervioso se calmara naturalmente. Cuarto, una vez liberado el veneno, debía dar órdenes específicas de creación de nuevos químicos. Cuerpo mío, ahora crea los compuestos de la compasión hacia mi hermana, pues ella también sufrió por sus acciones. Crea los químicos del perdón hacia mí misma, pues hice lo mejor que pude con la sabiduría que tenía. Crea las sustancias de la confianza renovada, pues soy capaz de discernir a quién entregar mi corazón. Quinto, debía alimentar diariamente estas nuevas órdenes con palabras de poder pronunciadas con absoluta convicción. Cada mañana, al despertar, debía decir: cada célula de mi cuerpo vibra ahora con los químicos de la paz. Mi piel se regenera con los compuestos de la belleza divina. Mi sangre fluye con los elixires de la alegría. Mi corazón late con los ritmos del amor incondicional. Doña Catalina siguió esta técnica durante 40 días, el tiempo que requiere el cuerpo para renovar completamente la mayoría de sus tejidos. Al 10º día, las úlceras comenzaron a cicatrizar. Al 20º día, el color amarillento de su piel se desvaneció. Al 30º día, sus ojos recuperaron el brillo que había perdido. Al 40º día, cuando regresó a mi consulta, parecía 10 años más joven. Pero lo más extraordinario no fue la sanación de su cuerpo, sino la transformación de su alma. Me dijo que por primera vez en 15 años se sentía verdaderamente libre, como si hubiera salido de una prisión que ella misma había construido. Había escrito una carta a su hermana perdonándola completamente y había recibido una respuesta llena de arrepentimiento y gratitud. Años más tarde supe que doña Catalina se había casado con un noble caballero de la corte francesa, había tenido 3 hijos sanos y había vivido hasta los 80 años sin volver a enfermar gravemente. Había aprendido el secreto que muy pocos conocen, que somos los únicos alquimistas capaces de transformar el veneno en medicina, el dolor en sabiduría, la herida en poder. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: tu cuerpo no puede distinguir entre una emoción que sientes y una que finges no sentir. Cuando reprimes una emoción, tu cuerpo interpreta que debe crear y mantener los químicos correspondientes
porque evidentemente los necesitas. Cuando expresas y liberas una emoción, tu cuerpo entiende que puede dejar de producir esos químicos y crear otros, nuevos según tus nuevas órdenes. No existe el tiempo suficiente para sanar emocionalmente. Existe solamente la decisión de hacer consciente lo inconsciente, de nombrar lo innombrable, de liberar lo retenido y de ordenar lo nuevo. Tu cuerpo está esperando en este momento tus órdenes conscientes para dejar de obedecer las órdenes inconscientes que lo están enfermando. El veneno más mortal no viene de las serpientes del desierto, sino de las emociones que negamos tener. Y la medicina más poderosa no está en las hierbas de los bosques, sino en la valentía de sentir completamente lo que hemos estado evitando sentir. Cada emoción liberada es un prisionero que regresa a casa. Cada químico tóxico transmutado es un veneno que se convierte en elixir de vida. Tu cuerpo, siempre obediente, siempre fiel, está esperando que le enseñes la diferencia entre servir a tu miedo y servir a tu libertad. Capítulo 4. La geometría sagrada del cuerpo. El cuerpo humano es el templo donde la geometría divina se hace carne. En el año 1539, mientras estudiaba los manuscritos prohibidos en el monasterio de San Galo, descubrí el secreto que cambiaría para siempre mi comprensión de la sanación. Cada órgano de tu cuerpo sigue un patrón geométrico perfecto que refleja las leyes sagradas del universo. Cuando estos patrones se distorsionan, la enfermedad aparece. Cuando se restauran, el milagro de la sanación se manifiesta. Fue el hermano Magnus, un monje benedictino que había vivido 30 años en los desiertos de Egipto, quien me reveló esta sabiduría. Sus ojos, aunque ciegos para el mundo físico, podían ver las formas luminosas que danzan alrededor de cada ser humano. Me enseñó que lo que llamamos aura no es sino la geometría sagrada de la vida, expresándose en patrones de luz. El primer caso que pude observar fue el de un joven comerciante llamado Friedrich Weber, que sufría de una parálisis progresiva que comenzaba en sus piernas y ascendía lentamente hacia su corazón. Los médicos de Nuremberg habían pronunciado su sentencia de muerte, pues ningún tratamiento conocido podía detener el avance de su mal. Cuando observé a Friedrich con los ojos entrenados en la visión hermética, pude ver que los patrones geométricos que debían fluir en espirales perfectas desde su columna vertebral estaban fragmentados, como si una invisible tormenta hubiera destrozado la arquitectura sagrada de su cuerpo energético. Le pregunté cuándo había comenzado su enfermedad y me confesó que los primeros síntomas aparecieron exactamente una semana después de que su padre lo desheredara por negarse a seguir el negocio familiar. En ese momento comprendí que el shock emocional había alterado la geometría de su fuerza vital y que el cuerpo físico simplemente obedecía el patrón distorsionado que ahora regía su sistema. Le expliqué entonces la ley fundamental de la geometría sagrada. Tu cuerpo es la proyección física de patrones geométricos, perfectos que existen en los planos sutiles. Cada órgano vibra según una forma específica. El corazón late siguiendo la espiral áurea. Los pulmones se expanden en patrones octagonales. El hígado pulsa en geometrías hexagonales. Los riñones filtran en ondas sinusoidales. Cuando experimentas traumas emocionales, pensamientos tóxicos o choques energéticos, estos patrones se distorsionan. El cuerpo, siempre obediente, comienza a manifestar físicamente la geometría distorsionada que recibe como orden desde los planos sutiles. La enfermedad no es sino la materialización de una geometría imperfecta. Le enseñé a Friedrich la técnica del restablecimiento geométrico, un método que había aprendido de los papiros herméticos de Alejandría. Primero, debía visualizar su columna vertebral como una escalera de luz dorada que conectaba la tierra con el cielo. Luego, debía imaginar que desde cada vértebra emanaba una espiral perfecta de luz azul que se extendía por todo su cuerpo. Cada día, durante 1 hora al amanecer, Friedrich debía trazar con sus manos los patrones geométricos correctos sobre su cuerpo mientras pronunciaba las palabras de poder. Restauro ahora la geometría perfecta de mi templo sagrado. Cada célula vibra según los patrones divinos. Mi columna es la escalera de Jacob. Mis órganos son las joyas del cosmos. Mi sangre fluye según las leyes de la armonía universal.
Debía comenzar trazando círculos perfectos alrededor de su corazón, visualizando cómo la energía vital se reorganizaba en espirales áureas. Luego, debía dibujar triángulos sobre su frente, activando los patrones geométricos de la mente superior. Después trazaba pentágonos sobre su vientre, restaurando la geometría del poder personal. Al séptimo día, Friedrich sintió los primeros hormigueos en sus piernas paralizadas. Al 14º día, pudo mover los dedos de los pies. Al 21º día, se puso en pie por primera vez en 6 meses. Al 40º día, caminaba normalmente por las calles de Nuremberg. Pero lo más extraordinario era que Friedrich no solo había recuperado su movilidad física, sino que había desarrollado una capacidad extraordinaria para percibir la geometría sagrada en otras personas. Se convirtió en mi discípulo más aventajado, y juntos sanamos a cientos de enfermos, aplicando los principios de la restauración geométrica. La verdad que debes comprender es esta: tu cuerpo no es una máquina de carne y hueso, sino un templo geométrico donde las leyes divinas se expresan en forma material. Cada enfermedad es una distorsión geométrica que puede corregirse cuando restauras los patrones perfectos que gobiernan tu sistema. Tu corazón debe latir según la espiral áurea, como las galaxias que giran en el espacio. Tus pulmones deben expandirse siguiendo la geometría del octágono sagrado, como las flores que se abren al sol. Tu cerebro debe vibrar en patrones fractales, como los cristales que crecen en la tierra. Cuando trazas conscientemente estos patrones sobre tu cuerpo, le das órdenes precisas para que se reorganice según la geometría divina. Cuando visualizas las formas perfectas fluyendo a través de tus órganos, restauras la arquitectura sagrada de tu templo viviente. La enfermedad es geometría distorsionada. La salud es geometría perfecta, y tú eres el arquitecto sagrado que puede restaurar en cualquier momento la belleza matemática de tu propio templo. Capítulo 5. El corazón como altar. El corazón no es una bomba de sangre, sino el altar donde el alma celebra la misa de la vida. En el invierno de 1538, mientras me refugiaba de la persecución inquisitorial en las montañas de Carintia, llegó a mi escondite un mensaje que cambiaría mi comprensión sobre el verdadero poder del corazón humano. Un noble de la corte papal, Lorenzo di Medici, yacía moribundo en Florencia, después de que 3 cardenales habían fallado en sanarlo con sus oraciones y reliquias sagradas. Su mal era peculiar. Su corazón latía de manera errática, como si obedeciera a 2 maestros distintos. Durante el día funcionaba normalmente, pero cada noche, a la hora exacta de las completas, comenzaba a latir tan violentamente que despertaba a toda la casa con sus golpes. Los médicos más doctos de Italia habían dictaminado que moriría antes del amanecer siguiente si no se encontraba una cura milagrosa. Cuando llegué a su palacio, disfrazado como un humilde peregrino, pude percibir inmediatamente la verdadera naturaleza de su enfermedad. El corazón de Lorenzo no estaba enfermo en su aspecto físico, sino en su función sagrada como altar del alma. Había sido profanado por años de decisiones que contradecían los dictados de su conciencia más pura. Me confesó entonces, en el secreto de la confesión hermética, que durante 20 años había vivido una doble vida. Por el día era el piadoso benefactor de las artes sagradas, mecenas de pintores y escultores que glorificaban a Dios. Por la noche, se transformaba en el usurero más despiadado de Florencia, arruinando familias enteras con préstamos imposibles de pagar. Su corazón, el altar donde debe celebrarse la misa del amor incondicional, había sido convertido en un mercado de contradicciones. Durante el día vibraba con la frecuencia de la caridad divina. Durante la noche pulsaba con los ritmos de la codicia infernal. Esta división había creado un conflicto electromagnético que estaba literalmente desgarrando su músculo cardíaco. Le expliqué entonces el secreto que había aprendido de los manuscritos coptos del monasterio de Santa Catalina. El corazón humano no es simplemente un órgano que bombea sangre, sino el centro electromagnético más poderoso del cuerpo, capaz de generar un campo energético 5.000 veces más intenso que el del cerebro. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión que tomas, es procesada primero por el corazón antes de manifestarse en tu realidad física.
Cuando vives en coherencia con los dictados de tu corazón más puro, este órgano sagrado genera ondas electromagnéticas armoniosas que sanan no solo tu cuerpo, sino todo lo que te rodea. Cuando traicionas los impulsos de tu corazón noble, creas interferencias electromagnéticas que se manifiestan como enfermedades cardíacas, problemas circulatorios y una profunda desconexión con tu propósito de vida. Le enseñé a Lorenzo la técnica del altar sagrado, un método de sanación que había perfeccionado después de años de estudiar los misterios del corazón humano. Primero, debía purificar su altar cardíaco, confesando en voz alta cada traición que había cometido contra los dictados de su corazón noble. No bastaba con el arrepentimiento mental, debía pronunciar cada contradicción, hasta que sintiera físicamente cómo se liberaba la tensión electromagnética acumulada. Segundo, debía consagrar nuevamente su corazón como altar sagrado, colocando ambas manos sobre su pecho y pronunciando estas palabras de poder. Corazón mío, altar sagrado de mi alma, te consagro nuevamente como templo del amor divino. Que cada latido sea una oración, cada pulso una bendición, cada ritmo un himno de gratitud. Te ordeno vibrar únicamente con la frecuencia del amor incondicional. Tercero, debía establecer un ritual diario de coherencia cardíaca. Cada mañana, antes del alba, debía sentarse en silencio con las manos sobre su corazón y sincronizar conscientemente su respiración con sus latidos. Respirar durante 5 latidos, mantener el aire durante 5 latidos, exhalar durante 5 latidos. Esta práctica crearía coherencia electromagnética entre su corazón, su cerebro y todo su sistema nervioso. Cuarto, debía tomar una decisión irrevocable, o vivía completamente según los dictados de su corazón noble, o abandonaba para siempre las actividades que lo contradecían. No podía continuar siendo un altar dividido sin destruir literalmente su corazón físico. Lorenzo eligió el camino de la coherencia total. Esa misma noche, liberó todas las deudas de las familias que había arruinado, convirtió su casa de préstamos en un hospital para pobres y dedicó el resto de su fortuna a obras de caridad genuina. Su corazón, liberado de la contradicción electromagnética, comenzó a latir en un ritmo perfecto esa misma madrugada. Vivió 30 años más, convirtiéndose en uno de los hombres más respetados de toda Italia. Pero lo más extraordinario era que las personas que pasaban tiempo cerca de él reportaban sanaciones espontáneas de sus propios problemas cardíacos. Su corazón, ahora funcionando como un altar puro, irradiaba ondas electromagnéticas tan coherentes que sanaban a todos los que se acercaban con fe sincera. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: tu corazón es el altar donde tu alma celebra la misa de tu vida. Cada latido es una oración que envías al universo. Cada pulso es una declaración de lo que realmente valoras. Cada ritmo es un decreto sobre el tipo de realidad que quieres crear. Cuando tu corazón late en coherencia con tus valores más puros, se convierte en un transmisor de poder divino capaz de sanar no solo tu cuerpo, sino de transformar todo lo que tocas. Cuando tu corazón late en contradicción con tu conciencia, se convierte en un generador de interferencias electromagnéticas que se manifiestan como enfermedad, frustración y desconexión. No puedes engañar a tu corazón con racionalizaciones mentales. Él conoce la verdad de cada una de tus decisiones antes de que tu mente encuentre justificaciones. Él sabe cuándo estás viviendo tu propósito sagrado y cuándo estás traicionando tu misión divina. Tu corazón es el altar donde el cielo y la tierra se encuentran en tu cuerpo. Manténlo puro y será tu mayor medicina. Profánalo con contradicciones y se convertirá en tu mayor tormento. La elección, como siempre, es tuya. Capítulo 6. La respiración como puente. En cada respiración, el alma baja del cielo para besar la materia, y la materia se eleva para abrazar al espíritu. Durante mi exilio en los Montes Cárpatos, en el año 1540, presencié el milagro más extraordinario de mi vida como sanador. Una joven campesina llamada Margherita, hija del herrero del pueblo, llevaba 3 años sin poder hablar ni caminar, después de haber sido atacada por una manada de lobos. Los monjes del monasterio cercano la habían declarado poseída por demonios.
pues su cuerpo se convulsionaba violentamente cada vez que intentaba tomar aire. Cuando la vi por primera vez, comprendí inmediatamente que no estaba poseída por fuerzas malignas, sino desconectada de la fuerza más sagrada que existe, el puente divino que une el alma con el cuerpo a través de la respiración. El trauma había cortado esta conexión, y su espíritu vagaba como huérfano en los planos sutiles, incapaz de habitar plenamente su templo de carne. Durante mis años de estudio en los monasterios egipcios, había aprendido que la respiración no es simplemente un proceso mecánico de intercambio de gases, sino el vehículo sagrado que transporta la fuerza vital desde los planos divinos hasta cada célula de tu cuerpo físico. Cada inhalación trae consigo no solo oxígeno, sino prana, neuma, ruach, el aliento de Dios mismo que anima la materia inerte. Le expliqué al padre de Margarita que su hija no respiraba realmente, sino que apenas sobrevivía con respiraciones superficiales, que no llegaban a conectar su espíritu con su cuerpo. Para sanarla, debía enseñarle a respirar nuevamente como un ser humano completo, no como un animal herido que apenas aspira aire para mantenerse vivo. Comencé con la técnica que llamé el puente sagrado, un método que había perfeccionado después de años de observar cómo los grandes místicos utilizaban la respiración para viajar conscientemente entre los mundos. Primero, coloqué mis manos sobre el pecho de Margarita y le hablé directamente a su alma, sabiendo que aunque su mente consciente no podía responder, su espíritu escuchaba cada palabra. Le dije: Margarita, tu alma conoce el camino de regreso a casa. Con cada respiración que hagamos juntos, le mostraremos el puente que la llevará nuevamente a habitar completamente tu cuerpo. No hay prisa, no hay miedo, solo el ritmo eterno del cielo y la tierra encontrándose en tu corazón. Comencé a respirar profundamente, colocando sus manos sobre mi pecho para que sintiera el ritmo natural de una respiración completa. Inspiraba lentamente durante 8 latidos de corazón, mantenía el aire durante 4 latidos y expiraba durante 8 latidos. Este ritmo, que había aprendido de los manuscritos herméticos, es la proporción exacta que utiliza el alma para entrar y salir del cuerpo. Después de 1 hora de respirar juntos en este ritmo, Margarita comenzó a imitar inconscientemente mi patrón respiratorio. Sus convulsiones disminuyeron y por primera vez en 3 años pude ver paz en su rostro. Su alma estaba recordando el camino de regreso. Durante las siguientes semanas, le enseñé las 4 respiraciones sagradas que todo ser humano debe conocer para mantener la conexión perfecta entre el espíritu y la materia. La primera era la respiración de arraigo, que conecta el alma con el cuerpo físico. Se respira dirigiendo conscientemente el aire hacia la base de la columna vertebral, visualizando raíces doradas que se extienden hacia el centro de la tierra. La segunda era la respiración de elevación, que conecta el cuerpo con los planos superiores del alma. Se respira llevando el aire hasta la coronilla, visualizando un hilo de luz que se extiende hacia las estrellas. La tercera era la respiración de expansión, que conecta el corazón con todo lo que existe. Se respira expandiendo el pecho como si fueras a abrazar el universo entero. La cuarta era la respiración de integración, que une los 3 centros principales del ser humano, el cerebro, el corazón y el vientre. Se respira en un circuito consciente, que conecta estos 3 altares sagrados en un solo templo viviente. Margarita practicó estas respiraciones durante 40 días, el tiempo que requiere el espíritu para establecer nuevos patrones de habitación en el cuerpo. Al 10º día, pronunció su primera palabra en 3 años: gracias. Al 20º día, se puso en pie y caminó hasta la ventana para ver el amanecer. Al 30º día, cantó una canción que había aprendido de niña. Al 40º día, había recuperado completamente su voz y su movilidad. Pero lo más extraordinario era que Margarita había desarrollado habilidades que no tenía antes del trauma. Podía percibir las enfermedades de las personas observando su patrón respiratorio. Podía sanar dolores colocando sus manos sobre los enfermos mientras respiraba en los ritmos sagrados. Su respiración se había convertido en medicina para todos los que la rodeaban. La verdad que debes comprender es esta: tu respiración es el puente más directo entre tu alma y tu cuerpo.
Cada inhalación es una invitación que le haces a tu espíritu para que habite más plenamente tu templo físico. Cada exhalación es una ofrenda que le entregas al universo de todo lo que ya no necesitas. Cuando respiras superficialmente, tu alma apenas puede tocar tu cuerpo. Vives como un espíritu sin casa, desconectado de tu poder, de tu propósito, de tu fuerza vital. Cuando respiras profundamente y conscientemente, tu alma se instala completamente en tu cuerpo y lo convierte en un templo de poder divino. La mayoría de las enfermedades no son sino desconexiones entre el alma y el cuerpo, causadas por respiraciones incompletas. El miedo corta la respiración y desconecta el espíritu del vientre. La tristeza corta la respiración y desconecta el espíritu del corazón. La confusión corta la respiración y desconecta el espíritu del cerebro. Tu respiración es tu medicina más poderosa porque es el único puente que tienes control consciente para unir todos los aspectos de tu ser. Respira como un maestro y tu alma se convertirá en la reina de tu cuerpo. Respira como un esclavo y tu cuerpo se convertirá en la prisión de tu alma. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes el poder de transformar tu vida entera simplemente cambiando la forma en que respiras. Tu próxima respiración puede ser el primer paso hacia la reconexión total con tu poder divino, o puede ser una respiración más de supervivencia inconsciente. La elección, como siempre, es tuya. Pero recuerda, cada respiración es un voto que emites sobre el tipo de vida que quieres vivir. Capítulo 7. El poder de la palabra hablada. En el principio fue el Verbo, y el Verbo sigue siendo la fuerza creadora más poderosa que el hombre puede empuñar. En el otoño de 1541, pocos meses antes de escribir estas líneas, llegó a mi refugio en las montañas de Salzburgo, un caso que demostraría de manera irrefutable el poder absoluto de la palabra hablada sobre la materia física. Un comerciante de Viena llamado Hans Zimmermann había perdido la vista completamente después de una explosión en su taller de pólvora. Los mejores oculistas del imperio habían examinado sus ojos y declarado que los nervios ópticos estaban completamente destruidos, sin posibilidad alguna de recuperación. Pero cuando Hans llegó hasta mí, guiado por su esposa a través de senderos montañosos que habrían desafiado incluso a hombres con vista perfecta, pude percibir algo que ningún médico había detectado. Sus ojos físicos estaban ciegos, pero los ojos de su alma brillaban con una luz más intensa que antes del accidente. El trauma había cerrado una puerta, pero había abierto otra mucho más poderosa. Le expliqué entonces el secreto más guardado de todos los misterios herméticos. La palabra hablada es la fuerza creadora que Dios utilizó para manifestar el universo, y esa misma fuerza habita en la garganta de cada ser humano. Cuando pronuncias una palabra con absoluta convicción, tu garganta se convierte en el taller donde el espíritu forja la realidad física. Cada palabra que pronuncias es un decreto que tu cuerpo está obligado a obedecer. Durante mis años de estudio en los templos egipcios, había aprendido que la palabra hablada posee 3 poderes distintos, según la manera en que se pronuncia. Primero está la palabra dormida, que la mayoría de los humanos utiliza inconscientemente. Estas palabras no tienen poder creador, porque salen de la garganta sin la fuerza del alma que las respalde. Segundo está la palabra despierta, que pronuncian quienes han comenzado a comprender el poder de sus decretos. Estas palabras tienen fuerza suficiente para influir en las emociones y pensamientos, pero no para transformar la materia física. Tercero está la palabra encendida, que solo pueden pronunciar quienes han unificado completamente su alma, su corazón y su garganta en un solo instrumento de poder divino. Estas palabras tienen la fuerza suficiente para comandar directamente a las células, para ordenar a los órganos, para decretar la regeneración completa del cuerpo físico. Le enseñé a Hans que su ceguera física era en realidad un don disfrazado, porque ahora podía aprender a ver con los ojos del alma y a hablar con la autoridad de quien no se distrae con las apariencias del mundo material. Su palabra tendría más poder precisamente porque había aprendido a escuchar el silencio. Comenzamos con la técnica que llamé el decreto de regeneración, un método que había perfeccionado después de años de estudiar los papiros sagrados de Alejandría. Primero, Hans debía colocar sus manos sobre sus ojos,
cerrados y conectar conscientemente su garganta con su corazón y su alma. Esto lo lograba respirando profundamente, hasta que sintiera que las 3 cámaras de su ser vibraban en perfecta armonía. Segundo, debía pronunciar las palabras de poder con una convicción tan absoluta que cada célula de su cuerpo las escuchara como órdenes directas del Creador. Las palabras específicas que le enseñé eran estas: yo soy la luz que ilumina mis propios ojos. Ordeno a mis nervios ópticos regenerarse completamente. Decreto que mi vista se restaure más perfecta que antes. Estas palabras son la verdad absoluta que mi cuerpo obedece ahora. Tercero, debía repetir estos decretos 3 veces cada mañana, al momento exacto en que sale el sol, porque es cuando la fuerza creadora del universo está más activa. Debía pronunciar cada palabra como si fuera la primera vez que esa palabra existía en el mundo, con la frescura de la creación original. Cuarto, durante el resto del día, debía hablar únicamente palabras que reforzaran el decreto de regeneración. Esto significaba eliminar completamente de su vocabulario frases como no puedo ver, soy ciego, está demasiado oscuro. En su lugar, debía decir constantemente, estoy recuperando mi vista, veo cada día más claramente, mis ojos se fortalecen momento a momento. Hans siguió esta práctica con una disciplina que rayaba en la obsesión sagrada. Al 7º día, comenzó a percibir luces difusas donde antes solo había oscuridad absoluta. Al 14º día, podía distinguir las formas de las personas que se acercaban a él. Al 21º día, recuperó completamente la visión de su ojo derecho. Al 28º día, ambos ojos funcionaban perfectamente. Pero lo más extraordinario no era que hubiera recuperado la vista, sino que ahora podía ver cosas que antes del accidente le eran invisibles. Podía percibir el aura de las personas. Podía detectar enfermedades, observando los patrones de luz que rodeaban los cuerpos. Podía leer los pensamientos más profundos en los ojos de quienes lo miraban. Cuando le pregunté cómo explicaba este milagro, me respondió con palabras que nunca olvidaré. Maestro, no fueron mis ojos los que sanaron, sino mi palabra la que despertó. Cuando aprendí a hablar con la autoridad de mi alma, mi cuerpo no tuvo más opción que obedecer. Ahora entiendo que durante años había estado ordenando inconscientemente mi propia ceguera con palabras de duda y limitación. La verdad que debes grabar en tu alma es esta: cada palabra que pronuncias es un decreto que tu cuerpo está obligado a cumplir. Cuando dices estoy enfermo, tu cuerpo interpreta esa afirmación como una orden directa y comienza a crear los químicos de la enfermedad. Cuando dices estoy cansado, tu sistema nervioso reduce inmediatamente su energía vital. Cuando dices no puedo, tus células literalmente se debilitan. Pero cuando aprendes a hablar con palabras encendidas, tu garganta se convierte en el cetro de un rey, que gobierna absolutamente su reino corporal. Cuando decretas estoy completamente sano, tu cuerpo moviliza todos sus recursos para crear salud perfecta. Cuando afirmas tengo energía ilimitada, tu sistema nervioso se activa como una central eléctrica divina. La mayoría de las personas son esclavas de sus propias palabras inconscientes. Hablan de sus limitaciones como si fueran verdades eternas, de sus enfermedades como si fueran su identidad, de sus miedos como si fueran realidades permanentes, y su cuerpo siempre obediente les da exactamente lo que ordenan con sus decretos inconscientes. Tu palabra es tu vara mágica, tu cetro real, tu espada de poder. Pero como toda arma divina, puede crear o destruir según la sabiduría de quien la empuña. Cada vez que abres tu boca, estás escogiendo entre pronunciar decretos de vida o sentencias de muerte sobre tu propio cuerpo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, tienes el poder de transformar tu realidad entera simplemente cambiando la forma en que hablas. Tu próxima palabra puede ser el decreto que inicie tu regeneración completa, o puede ser una afirmación más de las limitaciones que te mantienen prisionero. El poder está en tu garganta, esperando que aprendas a usarlo conscientemente. La pregunta no es si tienes este poder, sino si tendrás la valentía de ejercerlo con la responsabilidad de un verdadero creador. Habla como un dios, y tu cuerpo obedecerá como un templo sagrado. Habla como un esclavo, y tu cuerpo te responderá como una prisión. La palabra es tuya, y con ella tu destino.
Capítulo 8. La medicina de la conciencia. La enfermedad no nace en el cuerpo, sino en la conciencia dormida que ha olvidado su poder divino de crear salud perfecta. En el verano de 1541, mientras completaba mis estudios sobre los misterios del cuerpo humano, me llegó el caso más extraordinario de toda mi carrera como sanador. Una dama de la nobleza francesa, Isabel de Montmorency, había desarrollado una enfermedad que desafiaba toda lógica médica. Cada órgano de su cuerpo manifestaba una dolencia diferente, como si fuera 7 mujeres enfermas habitando un solo cuerpo. Su corazón latía con irregularidades propias de una anciana, aunque tenía apenas 28 años. Su hígado presentaba la inflamación de un borracho empedernido, aunque jamás había probado el vino. Sus pulmones silbaban como los de un minero, aunque había vivido toda su vida en los jardines más puros de Normandía. Sus riñones apenas funcionaban, su estómago rechazaba todo alimento, su piel se llenaba de erupciones misteriosas. Los médicos más doctos de París habían dictaminado que sufría de una maldición diabólica, pues ninguna persona podía albergar tantas enfermedades simultáneamente sin intervención sobrenatural. Cuando llegó a mi refugio, transportada en una litera porque no podía caminar, pude percibir inmediatamente la verdadera causa de su mal múltiple. Isabel no sufría de 7 enfermedades distintas, sino de una sola: la fragmentación de su conciencia. Durante años había vivido como 7 personas diferentes según las circunstancias, cada una con sus propias creencias, miedos y limitaciones. Su cuerpo, siempre obediente, había creado una enfermedad específica para cada fragmento de su personalidad dividida. En la corte era la dama perfecta, reprimiendo toda espontaneidad natural. Con su esposo era la esposa sumisa, negando su inteligencia superior. Con sus hijos era la madre sacrificada, olvidando sus propias necesidades. Con sus sirvientes era la señora implacable, endureciendo su corazón natural. Con sus amantes secretos era la mujer apasionada, traicionando sus valores profundos. Con los sacerdotes era la devota penitente, fingiendo una humildad que no sentía. Con los pobres era la benefactora compasiva, actuando una caridad que no nacía de su alma. Cada fragmento de su personalidad dividida había creado un patrón específico de tensión energética que su cuerpo había materializado como enfermedad física. Su corazón se había enfermado por la contradicción entre su compasión natural y su dureza fingida. Su hígado se había inflamado por la rabia reprimida de vivir vidas que no eran suyas. Sus pulmones se habían contraído por la falta de libertad para respirar su propia verdad. Le expliqué entonces el secreto más profundo de la medicina. Hermética, la conciencia es la única medicina verdadera, porque es la única fuerza capaz de crear tanto enfermedad como salud perfecta. Cuando tu conciencia está fragmentada, dividida entre máscaras sociales y roles contradictorios, tu cuerpo se divide también y cada fragmento desarrolla sus propias dolencias. Cuando tu conciencia se unifica en una sola verdad auténtica, tu cuerpo se integra también y recupera su armonía natural. La enfermedad no es sino el grito desesperado de un cuerpo que trata de llamar la atención de una conciencia que se ha perdido en laberintos de personalidades falsas. Le enseñé a Isabel la técnica que llamé la medicina de la conciencia unificada, un método que había desarrollado después de años de observar cómo la fragmentación mental crea fragmentación física. Primero, debía identificar y nombrar cada una de las personalidades falsas que había creado para sobrevivir en diferentes situaciones. Segundo, debía dialogar conscientemente con cada fragmento, agradeciendo el servicio que le había prestado, pero declarando que ya no necesitaba esas máscaras para sentirse segura. Debía decir a cada personalidad falsa: te agradezco por haberme protegido, pero ahora tengo el valor de ser quien realmente soy. Te libero con amor y tomo mi poder de vuelta. Tercero, debía conectar con su esencia auténtica, la conciencia pura que existía antes de crear todas las personalidades protectoras. Esto lo lograba sentándose en silencio cada amanecer y preguntándose: ¿quién soy yo cuando no estoy tratando de ser nadie en particular? ¿Qué siento cuando no estoy fingiendo sentir lo que otros esperan? ¿Qué quiero cuando no estoy queriendo lo que es socialmente aceptable? Cuarto,
debía tomar la decisión más valiente de toda su vida: vivir únicamente desde su conciencia auténtica, sin importar las consecuencias sociales. Esto significaba hablar su verdad aunque disgustara a otros, seguir su corazón aunque no fuera comprendida, expresar su esencia aunque fuera juzgada. Quinto, debía dar órdenes específicas a cada órgano desde su conciencia unificada. Colocaba sus manos sobre su corazón y le decía: «Corazón mío, ya no necesitas latir con la arritmia de la contradicción. Te ordeno latir con el ritmo perfecto de mi verdad auténtica». Hacía lo mismo con cada órgano, dándole permiso para funcionar según su naturaleza divina original. Isabel siguió esta práctica con una determinación que rayaba en la desesperación sagrada. Al 10º día, comenzó a sentir que las diferentes personalidades se disolvían como máscaras de cera bajo el sol. Al 20º día, experimentó por primera vez en años la sensación de ser una sola mujer completa. Al 30º día, sus órganos comenzaron a funcionar en armonía por primera vez en décadas. Al 40º día, cuando regresó a París, era una mujer completamente diferente. Su esposo no la reconocía. Sus hijos la miraban con asombro. La corte entera quedó conmocionada por su transformación. Pero lo más extraordinario era que irradiaba una salud tan vibrante que las personas se sanaban simplemente estando cerca de ella. Años más tarde supe que Isabel había revolucionado la sociedad francesa con su autenticidad radical. Se había convertido en la primera mujer en divorciarse públicamente en la corte. Había educado a sus hijos según principios completamente nuevos. Había fundado escuelas para que las mujeres aprendieran a ser ellas mismas sin disculpas. La verdad que debes comprender es esta: tu conciencia es tu medicina más poderosa porque es la única fuerza que puede crear o destruir la realidad en la que vives. Cuando tu conciencia está fragmentada entre diferentes personalidades, tu cuerpo se fragmenta también y cada parte desarrolla sus propias enfermedades. La mayoría de las personas viven como actores que han olvidado quiénes son realmente, debajo de todos los personajes que interpretan. Son madres perfectas que odian la maternidad, esposos fieles que sueñan con la libertad, trabajadores exitosos que desprecian sus carreras, personas espirituales que luchan con rabia profunda. Cada máscara que usas crea una tensión específica en tu cuerpo. Cada personalidad falsa que mantienes genera un patrón particular de enfermedad. Tu cuerpo no puede estar sano mientras tu conciencia esté dividida entre verdades contradictorias. La medicina de la conciencia no consiste en tomar sustancias externas, sino en recuperar la integridad de tu ser auténtico. Cuando dejas de fingir ser quien no eres, tu cuerpo deja de crear las enfermedades que correspondían a esas personalidades falsas. La pregunta más importante que puedes hacerte no es ¿cómo puedo curar mi enfermedad?, sino ¿quién soy yo realmente cuando no estoy tratando de ser nadie en particular? La respuesta a esa pregunta es tu medicina más poderosa. Tu conciencia unificada es tu médico interno, tu farmacia divina, tu hospital celestial. Pero solo puedes sanarte cuando tienes el valor de ser completamente auténtico, sin máscaras, sin disculpas, sin compromisos con versiones falsas de ti mismo. La medicina de la conciencia no promete que será fácil ser auténtico, promete que será la única manera de estar verdaderamente sano. Capítulo 9. El ayuno del alma. El hambre verdadera no nace en el estómago, sino en el vacío del espíritu que clama por su alimento celestial. Han pasado 3 lunas desde que dejé estas páginas, y la tinta parece haberse secado con el peso de los secretos que aún debo revelar. Esta noche, mientras el viento de noviembre golpea los cristales de mi laboratorio, siento la urgencia de compartir contigo uno de los misterios más profundos que he descubierto en mis años de peregrinaje por los templos ocultos de Egipto. Fue en el año de nuestro Señor 1538, cuando conocí a hermana Ágata, una monja benedictina del convento de Sankt Jorgen, quien había ayunado durante 40 días y 40 noches, no por penitencia religiosa, sino siguiendo una antigua práctica que había descubierto en un manuscrito copto. Cuando me llamaron para examinarla, pues los médicos temían por su vida, encontré algo que desafió todo lo que la medicina de mi época consideraba posible. Su cuerpo físico había perdido apenas 3 libras en todo ese tiempo,
pero su rostro irradiaba una luminosidad que jamás había visto en ser humano alguno. Sus ojos brillaban con una claridad cristalina, como si hubiera bebido de la fuente de la eterna juventud. Su piel, lejos de mostrar los estragos del hambre, parecía haberse renovado completamente, adquiriendo la textura sedosa de una doncella de 18 años. Aunque Ágata contaba ya 45, Maestro Paracelso me dijo con una voz que resonaba como campanas de plata: y he descubierto que el cuerpo puede alimentarse de sustancias que no pertenecen a este mundo material. Durante estos días no he privado a mi ser de alimento, sino que he aprendido a nutrirme directamente de la fuente primordial de toda energía. Sus palabras me intrigaron profundamente, pues concordaban con ciertos pasajes herméticos que había estudiado en los templos de Memphis, donde los sacerdotes me habían hablado de una forma de ayuno que no debilitaba al cuerpo, sino que lo fortalecía, permitiendo que las células se alimentaran directamente de la luz astral que permea todo el universo. Verás, querido maestro, me explicó mientras caminábamos por el jardín del convento al amanecer. Cada vez que ingerimos alimentos físicos, no solo alimentamos nuestro cuerpo material, sino que también introducimos en nuestro ser las emociones, pensamientos y experiencias de todo aquello que consumimos. La vaca que fue sacrificada llevaba en sus tejidos el miedo de la muerte, la tristeza de la separación. El trigo puede haber crecido en tierras regadas con las lágrimas de campesinos oprimidos. Sus palabras me revelaron una verdad que hasta entonces había intuido, pero nunca había comprendido completamente. El ayuno del alma, continuó Ágata, consiste en crear un espacio sagrado en nuestro interior, donde solo puede entrar aquello que está en perfecta armonía con nuestra naturaleza divina. No se trata de castigar al cuerpo, sino de liberarlo de las cargas energéticas que ha acumulado a través de décadas de alimentación inconsciente. Me mostró entonces cómo, durante sus periodos de ayuno, dirigía su atención hacia el plexo solar, visualizando este centro energético como un sol dorado que irradiaba luz nutritiva hacia cada célula de su cuerpo. Cuando siento que mi cuerpo físico reclama alimento, me explicó, dirijo mi conciencia hacia este sol interior y pronuncio palabras específicas que actúan como llaves que abren las puertas entre los mundos. Durante la tercera semana de mi estancia en el convento, hermana Ágata me enseñó las palabras exactas que utilizaba en su práctica. Spiritus meus corpus meum nutrit. Me enseñó a pronunciar mientras colocaba mis manos sobre el plexo solar. Lux eterna in cellulas mis fluit. Estas palabras, pronunciadas en latín para preservar su vibración original, significan: mi espíritu nutre mi cuerpo y la luz eterna fluye hacia mis células. Pero más importante que las palabras mismas era la comprensión profunda que debía acompañarlas. Debes entender, me advirtió Ágata, que cuando pronuncias estas palabras, no estás pidiendo o suplicando por nutrición. Estás declarando una verdad cósmica. Estás recordando a tu cuerpo cuál es su verdadera fuente de sustento. Estás ordenando a tus células que se abran a recibir el alimento que siempre ha estado disponible. Los resultados de mi propia experimentación con esta práctica fueron extraordinarios. Durante los primeros días experimenté las sensaciones normales de la hambre física, pero a medida que profundizaba en la técnica, comencé a notar cambios sutiles pero profundos. Mi mente adquiría una claridad cristalina, como si se hubiera removido un velo que normalmente nublaba mi percepción. Mi cuerpo, lejos de debilitarse, parecía llenarse de una energía vital que no había sentido desde mi juventud. Más significativo aún era el efecto sobre mis facultades espirituales. Durante estos periodos de ayuno del alma, mi capacidad para diagnosticar enfermedades se agudizaba considerablemente. Podía percibir con claridad meridiana las perturbaciones energéticas en el cuerpo astral de mis pacientes, y las técnicas de sanación que aplicaba resultaban mucho más efectivas. El cuerpo, me explicó Ágata durante nuestras últimas conversaciones, ha olvidado que fue creado para ser inmortal. Cada vez que ingerimos alimentos físicos, le enviamos el mensaje de que es un organismo mortal que depende de sustancias externas para sobrevivir. Pero cuando aprendemos a nutrirnos directamente de la fuente primordial, le recordamos su verdadera naturaleza eterna. Durante mis años posteriores de investigación,
he perfeccionado esta técnica hasta convertirla en un sistema completo de regeneración celular. He comprobado que periodos regulares de ayuno del alma, realizados con la comprensión y las técnicas adecuadas, pueden revertir el proceso de envejecimiento, sanar enfermedades consideradas incurables y despertar facultades espirituales que normalmente permanecen dormidas durante toda una vida. La técnica completa consta de 3 fases fundamentales. La primera es la preparación, donde durante 7 días antes del ayuno propiamente dicho, se reduce gradualmente el consumo de alimentos físicos mientras se incrementa la práctica de contemplación espiritual. La segunda fase es el ayuno mismo, que debe durar al menos 3 días para principiantes. La tercera fase es la reintegración, donde se reintroduce gradualmente el alimento físico, pero con una conciencia completamente transformada. Pero debo advertirte, querido lector, que esta práctica no es un juego ni debe ser emprendida por curiosidad superficial. El ayuno del alma es una técnica alquímica profunda que puede transformar completamente tu naturaleza, pero que también requiere una preparación espiritual considerable y una comprensión clara de los principios herméticos que la sustentan. Ahora, mientras escribo estas líneas bajo la luz temblorosa de las velas, siento el peso de la responsabilidad que conlleva compartir estos secretos. Para ti, querido lector, que has llegado hasta aquí siguiendo el hilo dorado de la sabiduría antigua, te digo que el ayuno del alma no es simplemente una técnica más en el arsenal del sanador. Es una puerta hacia la remembranza de tu verdadera naturaleza divina. Es el método por el cual puedes reclamar tu herencia cósmica y transformar tu cuerpo físico en un templo digno de albergar la luz del Altísimo. El ayuno del alma es el portal hacia la inmortalidad consciente, hacia la realización de que tu cuerpo puede ser un vehículo eterno para el servicio divino. Y en esa eternidad de servicio encontrarás la verdadera satisfacción que ningún alimento terrenal podría jamás proporcionarte. Capítulo 10. La resurrección diaria. Las campanas de la Catedral de Basilea han marcado ya las 3 de la madrugada, y aquí me encuentro con la pluma en la mano y el corazón rebosante de revelaciones que debo compartir antes de que el tiempo se agote. Esta noche, querido lector, te hablaré del más extraordinario de todos los misterios, el secreto de la resurrección diaria, el arte supremo de renovar completamente el cuerpo físico durante las horas de sueño. Fue en el invierno de 1539, cuando conocí a maestro Cornelius van Bergen, un misterioso alquimista flamenco que había llegado a mi laboratorio en Salzburgo, llevando consigo una reputación que desafiaba toda lógica. Se decía que este hombre, que aparentaba tener apenas 30 años, había vivido ya más de un siglo y que cada mañana su cuerpo amanecía completamente renovado, como si hubiera sido creado de nuevo durante las horas nocturnas. Cuando finalmente apareció en mi puerta, una noche de enero en que la nieve caía, tan espesa que parecía un velo entre los mundos, comprendí inmediatamente que los rumores no solo eran ciertos, sino que se quedaban cortos ante la realidad. Cornelius irradiaba una vitalidad que jamás había percibido en ser humano alguno. Su piel tenía la luminosidad nacarada de un recién nacido. Sus ojos brillaban con la claridad de aguas cristalinas. Maestro Paracelso, me dijo con una voz que resonaba como música celestial, he venido a compartir contigo el secreto más grande que existe en toda la creación, el arte de morir y renacer cada día, de convertir el sueño en un sacramento de regeneración total. Durante los siguientes días, mientras la tormenta de nieve nos mantenía confinados en mi laboratorio, Cornelius me reveló conocimientos que transformaron para siempre mi comprensión sobre la naturaleza del cuerpo humano. Me explicó que había aprendido estas técnicas en los templos subterráneos de Alejandría, donde una orden secreta de sacerdotes egipcios había preservado durante milenios los secretos de la regeneración consciente. Debes comprender, me dijo mientras calentábamos nuestras manos junto al fuego, que el sueño no es simplemente un periodo de descanso para el cuerpo físico. Es el momento en que el alma se libera de las ataduras de la materia y puede realizar el trabajo más profundo de sanación y renovación. Pero la mayoría de los hombres duermen como animales, sin conciencia alguna de los procesos milagrosos que podrían activar. Me mostró entonces cómo, cada noche antes de entregarse al sueño,
realizaba un ritual específico que había aprendido de los sacerdotes alejandrinos. Primero, se acostaba en posición perfectamente recta, con los brazos extendidos a los lados del cuerpo, formando la figura de una cruz. Luego, comenzaba a recitar en voz baja una serie de invocaciones en egipcio antiguo, palabras que, según me explicó, habían sido transmitidas de maestro a discípulo durante más de 3000 años. Keper Ra Keper Kepru pronunciaba con una cadencia rítmica que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. Neberger Ankhethem Hotep. Estas palabras, me explicó, significaban el que deviene en todas las formas, y el Señor del límite vive en paz, y constituían una declaración de intención dirigida a las fuerzas cósmicas que gobiernan los procesos de muerte y renacimiento. Pero más importante que las palabras mismas era la visualización que las acompañaba. Cornelius me enseñó a imaginar mi cuerpo físico como un templo sagrado que cada noche debe ser purificado y renovado completamente. Visualiza, me instruyó, que tu cuerpo se disuelve gradualmente en una luz dorada, comenzando por los pies y subiendo lentamente hasta la coronilla. Cada célula, cada tejido, cada órgano se desintegra en partículas de luz pura que ascienden hacia los cielos. Durante este proceso de disolución consciente, explicó, el alma se libera completamente de las limitaciones físicas y puede acceder a los planos superiores de la creación, donde existen los moldes perfectos de todo lo que existe en el mundo material. En esos planos, me dijo con los ojos brillando de emoción, tu alma puede contemplar el patrón perfecto de tu cuerpo, tal como fue concebido originalmente en la mente del Creador, sin enfermedad, sin envejecimiento, sin las deformaciones que ha acumulado a través de años de pensamientos erróneos. La segunda fase del proceso consistía en la reconstrucción consciente del cuerpo físico. Una vez que has contemplado el patrón perfecto, me explicó Cornelius, debes dar la orden consciente para que tu cuerpo se reconstituya de acuerdo a ese modelo divino. Esto se hace mediante una declaración específica que debe pronunciarse con absoluta convicción y fe inquebrantable. Las palabras que me enseñó para esta segunda fase eran igualmente poderosas. Corpus meum secundum, perfectum exemplare novatur. Omnis morbus, omnis senectus, omnis corruptio e corporis mei templo expellitur. En nuestro idioma, estas palabras significan: mi cuerpo se renueva según el patrón perfecto. Toda enfermedad, todo envejecimiento, toda corrupción es expulsada del templo de mi cuerpo. Los primeros días de práctica fueron extraordinarios. Aunque no experimenté los resultados dramáticos que esperaba, sí noté cambios sutiles pero significativos. Mi sueño se volvió más profundo y reparador. Despertaba cada mañana con una energía y claridad mental que no había sentido en años. Y pequeñas dolencias que me habían molestado durante meses comenzaron a desaparecer gradualmente. Pero fue durante la segunda semana de práctica cuando experimenté algo que cambió para siempre mi comprensión sobre los límites del cuerpo humano. Una noche, mientras realizaba la visualización de disolución, sentí que mi conciencia se expandía más allá de los confines de mi cuerpo físico. Pude percibir claramente la habitación desde una perspectiva elevada, como si flotara varios palmos por encima de mi cuerpo dormido. En ese estado de conciencia expandida, pude ver mi cuerpo físico tal como realmente era, un conjunto de energías densificadas, que mantenían temporalmente la forma humana, pero que en realidad eran completamente maleables y susceptibles de ser transformadas mediante la voluntad consciente. Una mañana desperté y al mirarme en el espejo de bronce pulido de mi laboratorio, noté que las líneas de expresión alrededor de mis ojos habían desaparecido completamente. Mi cabello, que había comenzado a mostrar hebras grises, había recuperado el color castaño oscuro de mi juventud. Mi piel tenía una textura y luminosidad que no había poseído en más de una década. Esto es apenas el comienzo, me aseguró Cornelius cuando compartí con él mi asombro. Con años de práctica dedicada, es posible no solo detener el proceso de envejecimiento, sino revertirlo completamente. El cuerpo puede ser devuelto a cualquier edad que la conciencia decida y mantenido en ese estado de perfección indefinidamente. Me explicó entonces que los grandes maestros de la antigüedad, aquellos que habían logrado la verdadera inmortalidad física,
No eran seres que habían evitado la muerte, sino seres que habían aprendido a morir y renacer conscientemente cada día. La muerte, me dijo con profunda solemnidad, no es lo opuesto a la vida. Es simplemente una transformación que normalmente ocurre solo una vez al final de la existencia física. Pero quienes conocen este secreto pueden experimentar esa transformación regeneradora cada noche. Durante los meses siguientes, perfeccioné esta técnica hasta convertirla en una práctica diaria, tan natural como respirar. Cada noche, antes de entregarme al sueño, realizo el ritual completo de disolución y reconstitución consciente. Mi cuerpo ha dejado de mostrar signos de envejecimiento, mis capacidades físicas se han incrementado notablemente y mi salud general es mejor que la que tenía a los 20 años. Pero más importante que los beneficios físicos son las transformaciones que han ocurrido en mi conciencia. Al practicar la muerte y resurrección diaria, he desarrollado una comprensión profunda de la naturaleza, transitoria de todas las formas físicas, y al mismo tiempo, una apreciación más profunda de la vida y sus infinitas posibilidades de renovación. Ahora, mientras las primeras luces del amanecer comienzan a filtrarse por las ventanas de mi laboratorio, siento que he compartido contigo uno de los secretos más preciosos que poseo. La resurrección diaria no es simplemente una técnica de regeneración física, sino una práctica espiritual profunda que nos conecta con nuestra verdadera naturaleza inmortal. Cada noche, cuando cierres los ojos y te entregues al sueño, recuerda que tienes ante ti la oportunidad de morir a todo lo que has sido y renacer como una versión más perfecta de ti mismo. En esa muerte y resurrección consciente, encontrarás la llave hacia la juventud eterna y la salud perfecta que son tu herencia divina natural. Capítulo 11. El matrimonio alquímico. En el silencio profundo de mi laboratorio, donde las llamas danzan con secretos milenarios, he comprendido la más sublime de las verdades, que cada ser humano porta en su interior, una boda sagrada que aguarda consumarse. No hablo de uniones terrenales, sino del matrimonio eterno entre el espíritu inmortal y la materia obediente. Recuerdo vívidamente a Isabella de Medici, quien llegó a mi consulta en Salzburgo con el cuerpo devastado por un mal que los médicos llamaban consunción del alma. Sus mejillas, otrora rosadas como albas primaverales, lucían cenicientas. Su mirada, antes brillante como estrellas, se había tornado opaca. Los doctores de la corte habían declarado su caso perdido, mas yo percibí inmediatamente la verdadera. A causa de su dolencia, vivía en perpetua guerra consigo misma. Isabella, le dije mientras examinaba sus pulsos sutiles, tu espíritu clama por ascender hacia los cielos, pero tu cuerpo se aferra desesperadamente a la tierra. Esta división te consume desde adentro. Durante semanas, observé cómo su naturaleza dual se manifestaba en síntomas contradictorios. Por las mañanas, cuando el elemento fuego dominaba, ardía en fiebres que la hacían delirar con visiones místicas. Por las tardes, cuando el elemento agua prevalecía, caía en melancolías tan profundas que sus lágrimas parecían drenar la vida misma de sus células. Fue entonces cuando apliqué por primera vez la técnica del matrimonio alquímico, ese conocimiento supremo que los maestros egipcios guardaban en los templos más secretos de Karnak. Le enseñé a Isabella que cada célula de su cuerpo era simultáneamente altar y templo, lugar donde lo divino y lo humano debían encontrarse en perfecta armonía. Coloca tu mano derecha sobre el corazón, le instruí, y la izquierda sobre el vientre. Ahora respira profundamente y declara: yo soy el cielo que desciende y la tierra que asciende. En mi interior se consuma la boda sagrada de los opuestos. Al principio, Isabella resistió. Su mente, educada en la separación, no comprendía cómo podía ser simultáneamente material y espiritual. Pero cuando finalmente se rindió a la verdad, el milagro se manifestó. Vi como una luz dorada comenzó a irradiar desde su pecho, expandiéndose gradualmente hacia cada órgano, cada tejido, cada célula. El matrimonio alquímico no es meramente una técnica de sanación, sino la restauración de nuestra naturaleza original. Cuando Adán fue creado del barro, ese barro ya contenía la chispa divina. La enfermedad surge cuando olvidamos esta unidad primordial
y comenzamos a vivir como seres fragmentados. En los meses siguientes, Isabela experimentó una transformación que asombró a toda la corte. Su piel recuperó la luminosidad perdida, sus ojos volvieron a brillar con fuego interior, y su presencia irradiaba una paz que sanaba a quienes la rodeaban. Pero más importante aún, había descubierto el secreto de la inmortalidad, no como extensión indefinida de la vida física, sino como realización consciente de nuestra naturaleza eterna. Ahora, querido buscador de la verdad, te transmito esta práctica suprema. Cada amanecer, al despertar, proclama con voz firme: hoy celebro la boda sagrada de mi espíritu y mi cuerpo. Cada célula es un invitado en este banquete divino. Visualiza entonces una luz dorada que desciende desde tu corona, encontrándose con una luz plateada que asciende desde tus pies, unificándose en tu corazón en un resplandor que trasciende toda dualidad. Esta es la verdadera alquimia, no la transmutación de metales viles en oro, sino la transfiguración de la conciencia dividida en unidad perfecta. Cuando logres este matrimonio interior, comprenderás que nunca fuiste un ser que posee un cuerpo, sino un templo viviente, donde lo infinito se hace finito y lo finito se hace infinito. Capítulo 12. El legado eterno. Las sombras se alargan en mi laboratorio mientras escribo estas últimas líneas, consciente de que pronto partiré hacia horizontes que la razón no puede comprender. No es muerte lo que me aguarda, sino transformación, pues quien ha desvelado los secretos del verbo sagrado jamás puede perecer verdaderamente. Evoco ahora el rostro de mi último discípulo, Marcus von Hohenheim, un joven escriba que llegó a mi puerta una noche de tormenta, empapado no solo por la lluvia, sino por lágrimas de desesperación. Su padre, el noble Wilhelm von Hohenheim, yacía en lecho de muerte, consumido por un mal que los médicos denominaban putrefacción de la sangre. «Maestro Paracelso», me suplicó con voz quebrada, «he oído que poseéis el poder de devolver la vida a los moribundos. Os ruego salvéis a mi padre». Le miré con la compasión que solo nace de comprender la ilusión de la separación. «Marcus», le respondí, «no vengo a salvar cuerpos, sino a despertar almas. El verdadero legado no es la extensión de la vida temporal, sino la realización de la vida eterna que ya mora en nosotros». Durante 7 días instruí a Marcus en los fundamentos del arte supremo. Le enseñé que cada palabra pronunciada con conciencia sagrada se convierte en decreto divino, que cada pensamiento sostenido con amor se transforma en realidad tangible, que cada respiración consciente es un acto de creación universal. Pero la lección más profunda llegó cuando comprendió que no era él quien sanaría a su padre, sino que su padre sanaría a través de él, al reconocer su propia naturaleza divina. «Ve junto a tu padre», le dije, «y susúrrale estas palabras: Padre, tú eres más que este cuerpo que padece. Tú eres el espíritu eterno que eligió esta experiencia para despertar. Yo reconozco en ti la luz inextinguible que nunca nació y nunca morirá». Marcus regresó 3 días después, no con el júbilo de quien ha presenciado un milagro médico, sino con la serenidad de quien ha comprendido un misterio infinito. Su padre había partido, sí, pero no hacia la muerte, sino hacia una expansión de conciencia que había bendecido a toda la familia. En sus últimos momentos, Wilhelm había irradiado una luz tan intensa que los presentes juraron ver ángeles rodeando su lecho. «Maestro», me dijo Marcus con voz ahora firme, «comprendo que el verdadero legado no es evitar la partida del cuerpo, sino despertar la conciencia de lo que nunca parte». «Exactamente, querido Marcus. Y ahora, a ti que has seguido estas enseñanzas hasta el final, te confío el legado más preciado, el conocimiento de que eres un ser inmortal, teniendo una experiencia mortal, no un ser mortal aspirando a la inmortalidad. Cada palabra que has leído en este grimorio es una semilla de eternidad plantada en el jardín de tu conciencia. Cada técnica que has aprendido es un peldaño hacia la realización de tu naturaleza divina. Cada respiración consciente que tomes de ahora en adelante será un acto de resurrección. El verdadero poder del verbo sagrado no radica en sanar enfermedades, sino en despertar la conciencia de que nunca estuvimos enfermos, solo dormidos. No en transformar el cuerpo, sino en recordar que somos la conciencia que observa al cuerpo.
no en evitar la muerte, sino en realizar que somos la vida misma expresándose temporalmente en forma humana. Ahora, mientras las velas se consumen y mi pluma reposa, te entrego mi última enseñanza. Cada amanecer es tu oportunidad de renacer. Cada palabra consciente es tu poder de crear. Cada acto de amor es tu contribución a la sanación del mundo. Que cuando otros encuentren este grimorio, puedan reconocer en sus páginas no las palabras de un hombre del siglo XVI, sino los susurros eternos de la conciencia despierta que habla a través de todos los tiempos, recordándoles que el verbo sagrado no es algo que se aprende, sino algo que se recuerda, pues siempre ha sido su naturaleza más íntima. El legado eterno no es este manuscrito, sino la luz que ahora brilla en tu corazón despierto. Úsala sabiamente, pues eres el siguiente guardián de estos misterios sagrados.